Dios les bendiga a todos los hermanos que están viendo este video. Soy el pastor Oscar Castrejón. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bueno, pues en esta ocasión me toca predicar a la iglesia Templo Roca Fuerte y estoy muy contento de compartir esta palabra de Dios para cada uno de ustedes. Me gustaría hacer una breve oración por la congregación, por los pastores, para que el Señor bendiga esta predicación y que sea de mucha edificación y bendición para cada persona que la escuche. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por esta iglesia, Señor, bendícela, Señor. Que se rompa toda cadena, todo aquello que el enemigo haya querido levantar contra ella. Señor, tu palabra dice que las puertas del infierno se levantarán contra tu iglesia. Señor, bendice a cada miembro, bendice a cada persona que está escuchando esta prédica en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Usa mis labios, usa mi boca, usa mi mente, usa todo mi ser, para que sea de bendición a cada uno de los que van a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero comenzar leyéndoles la palabra de Dios ahí en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16. Y voy a leerles la historia de Asa. Y vamos a leer cómo él tuvo un comienzo muy bueno de parte él tuvo un comienzo de corazón muy bueno para con Dios. Sin embargo, con el paso de los años, Asa dejó enfriar el fuego de Dios en su corazón, en su vida, en su alma, y esto produjo una caída estrepitosa en el reinado de este hombre. Y cuando yo estaba leyendo esta historia, a mí me vino a la mente que muchos cristianos, muchos creyentes, comienzan bien las cosas de Dios, pero si no mantienen vivo el fuego, viva la llama de Dios en sus corazones, les puede pasar lo que a este personaje. Voy a hablar primero generalmente lo que pasó para no leer toda la historia porque es muy larga, pero déjenme les digo que al principio Asa, dice la Biblia, que se confió en Dios de todo corazón, sobre todo porque vinieron contra él un ejército de 1,000,000 de soldados. Imagínense, 1,000,000 de soldados vinieron en contra de este rey y él no tenía tanto ejército, no había tanta fuerza en su reinado. Sin embargo, dice la Biblia que él confió en Dios y dice que oró a Dios y le dijo las siguientes palabras al Señor. Señor, para ti no es difícil destruir, acabar con un ejército grande, para ti todo es fácil. Y entonces dice la Biblia que Dios escuchó el clamor y la oración de Asa, y este ejército tan numeroso fue totalmente destruido, aniquilado, y dice la Biblia que hubo un gran botín, que ellos empezaron a levantar un gran botín, mucho dinero, muchas posesiones. Y entonces vino un profeta y les dice a Asa y al reino: si ustedes buscan a Dios, Dios estará con ustedes y serán prosperados, pero si ustedes dejan a Dios, entonces Dios los dejará a ustedes. Y entonces dice la Biblia que Asa se animó, y con esta palabra profética esto le animó su espíritu, le animó su alma, y dice que empezó a buscar a Dios de todo corazón. Pero con el paso de los años empezó a venir otro ejército en contra de Asa, y Asa se olvidó de buscar a Dios como al principio. Déjenme les leo ahora sí, capítulo 16, segunda de Crónicas. Dice lo siguiente en el primer versículo: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Judá era el reinado de Asa, y fortificó a Rama para cortarle toda comunicación a Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió mensajeros a Ben-Hadad, rey de Siria,
que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Aquí te envío plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se aleje de mí. Consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Conquistaron Hijón, Dan, Abel, Maín. Y cuando Baasa lo supo, cesó de edificar a Rama y abandonó la obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Rama la piedra, la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó Geba y Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Anani ante Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Locamente has procedido en esto, por eso de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y vea lo que hizo Asa. La primera vez que le profetizan, la primera vez que oye la palabra de Dios, él se alegra, él se anima y él busca a Dios. Ahora viene una palabra de Dios que lo corrige, es una palabra de misericordia de parte de Dios que le está diciendo Dios, mira Asa, ahora hiciste mal. Te apoyaste en un rey mundano, te apoyaste en algo que no es Dios y ahora por causa de esto va a venir guerra en contra de ti. Y vean la reacción de este rey cuando el profeta le da la palabra. Versículo 10, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, pues se encolerizó mucho contra él a causa de esto. También oprimió Asa en aquel tiempo algunos del pueblo. Y vean cómo termina este hombre, este rey, en desgracia. Sigo leyendo. Pero los hechos de Asa, los primeros y los últimos, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39, 9 años después de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Pero en su enfermedad tampoco buscó a Jehová, sino buscó a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, murió en el año 41 de su reinado, o sea, 2 años estuvo enfermo. Queridos hermanos, aquí vemos la decadencia de un hombre que empezó a buscar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, pero con el paso de los años, él se fue olvidando de Dios. No les leí toda la historia de Asa, pero es muy interesante que la lean. Son 3 capítulos, ojalá y ustedes los puedan leer con más detenimiento. Pero si usted lee los primeros capítulos, dice que Asa empezó a limpiar su vida, empezó a limpiar su reinado, empezó a limpiar el templo de Dios, empezó a buscar a Dios con todo su corazón. Vino el ejército de 1 millón de soldados, clamó a Jehová y Dios lo libró de ese ejército. Pero entonces, y después que Dios lo libra, viene una prosperidad sobre él y sobre su reinado, sobre la gente que estaba con él, una prosperidad muy grande. Viene la palabra de profecía. Fíjese, Dios siempre nos va a hablar antes de la caída. Y esto es algo que debemos de estar atentos como hijos, hijas de Dios, de que muchas veces cuando nos vamos a confiar o cuando va a venir un ataque en contra de nosotros que nos puede desviar del plan, del propósito de la voluntad de Dios, entonces antes de eso Dios nos va a hablar. Dios siempre nos va a hablar, Dios siempre nos va a dar una palabra de advertencia, una palabra que nos va a venir de parte de Él para hacernos entender que solamente con Él vamos a poder hacerla en esta vida. Si nos alejamos de Dios, entonces no vamos a poder lograr hacer nada. Entonces dice la Biblia que el profeta la primera vez le dice, si ustedes están con Dios, Dios estará con ustedes, pero si ustedes dejan al Señor, Dios también los dejará a ustedes. Entonces después viene otra guerra en contra de Asa, una guerra
esta vez no era tan peligroso el ejército como el primero que vino contra él. Sin embargo, en vez de buscar a Dios como la primera vez, ahora va y busca el apoyo de otro rey, un rey impío, un rey pagano, un rey que creía en otros dioses, y le paga con dinero de la casa de Dios. Esto es lo más terrible, ¿no? Y entonces este rey le ayuda, sí tiene la victoria y todo, pero eso no le agradó a Dios. Y entonces le manda a otra vez otro profeta y le dice: locamente has hecho, ¿por qué no hiciste lo mismo que cuando vinieron los etíopes y Dios te ayudó? Ahora, por haber hecho esto, va a venir más guerra contra ti. Este hombre, en vez de arrepentirse, en vez de ser sensible en su corazón, en vez de abrir su corazón, abrir sus oídos, lo que hace es que se enoja terriblemente en contra del profeta, lo mete a la cárcel y, hermanos, termina en desgracia. Ya leímos lo que pasó. Se enferma terriblemente de los pies, y en su enfermedad, nuevamente recalca la Biblia, no buscó a Jehová, no lo buscó, buscó a los médicos. O sea, era como que Dios estaba esperando: oye, búscame a mí. Si tú me buscas a mí, yo te voy a ayudar, como te ayudé la primera vez, como te ayudé en el pasado. Yo te voy a ayudar, yo te voy a librar, yo te voy a sanar si tú me buscas. Pero la Biblia dice tristemente que Asa ya no buscó a Dios. Mira, hermano, sucede pues que muchas veces cuando tenemos ciertas victorias, cuando tenemos cierta prosperidad, sobre todo en este país, Estados Unidos, donde es un país donde vivimos en prosperidad, gracias a Dios, no vivimos como en nuestros países, los que venimos de otros países, donde a veces las cosas materiales son escasas. Pero aquí tenemos de todo, tenemos buenas televisiones, tenemos buenos carros, tenemos una casa, una traila, un departamento con aire acondicionado, con todas las comodidades, y empezamos entonces a tener cierta paz, cierta prosperidad. Tenemos un buen carro, ¿verdad? Y tenemos las cosas, tenemos buena ropa, tenemos buena comida, y tenemos entonces cierta comodidad. Y en esa comodidad entonces se nos olvida buscar a Dios. ¿Cuántas veces yo he hablado con personas, o el Espíritu Santo me ha enseñado también, personas que a veces el Señor me dice: diles que se acuerden cuando venían a este país, cuando tuvieron que pasar por montes, por ríos, y cómo me pidieron, cómo me hicieron promesas: Dios, si tú me ayudas a llegar a Estados Unidos, yo te voy a servir. Me hicieron una promesa, y cuando llegaron aquí se olvidaron de esa promesa. Muchas veces me ha pasado, me ha dicho el Señor eso de personas que cuando llegaron aquí a Estados Unidos y empezaron a tener las comodidades, se alejaron de Dios, se olvidaron de la promesa de Dios. Y no solamente personas que han venido para acá, sino aún estando aquí, cuando tuvieron alguna dificultad, tuvieron algún momento muy difícil en su vida, le pidieron a Dios con todo su corazón, y Dios les ayudó. ¿Cuántas veces hemos oído de casos, por ejemplo, de personas que están a punto de ser deportadas y le piden a Dios? Y yo he sabido de casos que son realmente imposibles que el gobierno de este país les ayude. Sin embargo, cuando pidieron a Dios, Dios les ayudó, hizo un milagro extraordinario y no los deportaron. O cuántas veces he oído de personas también que han estado al borde de la muerte, al borde de una enfermedad mortal como cáncer, como hasta SIDA, o una enfermedad que ya no les iba a permitir caminar, y clamaron a Dios, le pidieron a Dios de todo corazón, y entonces Dios los sana, les da una oportunidad más. ¿Y qué pasa cuando empiezan a tener esa sanidad, esa prosperidad? Se olvidan de Dios. Y me viene a la mente el caso de aquel hombre que estuvo por 38 años tirado en el estanque de Bethesda. Dice la Biblia que había una creencia en ese tiempo, y en ese estanque se llevaban a todos los enfermos porque creían que un ángel venía de vez en vez, tocaba el agua
y cuando el ángel tocaba el agua, el primero que se aventara al agua era sanado. Eso no sabemos si era así. El punto es que había muchos enfermos ahí, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que de repente Jesús pasa por ahí, precisamente por donde están los enfermos. Y el pasaje de la Biblia nos dice, ahí en Juan, si no me falla la memoria, dice que Jesús ve al hombre y lo ve postrado, no podía caminar, y le dice al hombre, ¿quieres ser sano? Y Jesús supo que tenía 38 años así. Mire la respuesta que le da a este hombre: Señor, no tengo quien me meta al agua cuando el agua se mueve. Y Jesús no se pone a tratar de explicarle nada, simple y sencillamente le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y dice que al instante, por la palabra de Dios, acuérdense que Jesús es Dios y su palabra tiene poder. Y cuando Jesús dice algo, cuando Dios dice algo, no hay poder ni humano, ni diabólico, ni muerte, ni enfermedad, ni nada que se pueda resistir a la palabra de Dios. Y cuando Jesús dijo, levántate, toma tu camilla y anda, ese hombre se levantó, hermanos. Se levantó y se fue. Se fue. Y entonces dice la Biblia que como andaba cargando su camilla, y en ese tiempo era prohibido, la religión de los judíos les prohibía cargar cualquier cosa en los días sábados. Los encuentran los fariseos y le reclaman y le dicen, ¿por qué andas cargando tu camilla? No te es lícito, eso está prohibido ahorita. Y entonces, bueno, me viene a la mente que hay gente que ahorita regaña a otros, ¿verdad? Porque no traen la mascarilla y bueno, ese es otro tema, pero hay que tener cuidado con ser religiosos. Y entonces estos hombres le reclaman y el que estaba enfermo, el que estuvo enfermo y fue sanado por Jesús, le responde, no, el que me sanó me dijo que la cargara. ¿Quién te sanó? Y aquel, yo me imagino, se rascó la cabeza, ahora ni sé quién me sanó. No sé quién me sanó. Mire, este hombre ni siquiera se tomó el tiempo para regresar a buscar a Jesús, darle gracias, ni siquiera se tomó el tiempo ni la molestia para ir con Jesús y averiguar quién era él. O sea, piense usted, si a mí me hubiera sucedido un milagro de esa manera, yo me regreso y yo pregunto, oye, ¿tú quién eres? Eres un hombre de Dios. Pero él no. Y entonces les dice a los fariseos, no sé quién es. Entonces dice la Biblia que después pasa un tiempo y Jesús lo encuentra en el templo. Jesús se encuentra con él y le dice las siguientes palabras al hombre: mira que has sido sano, no vayas a pecar más para que no te pase algo peor. Eso le dice Jesús al hombre. ¿Y qué hace este hombre? Hermanos míos, increíblemente se va corriendo a buscar a los fariseos, que la Biblia dice que querían matar a Jesús, y va con el chisme y les dice, ya sé quién me dijo que rompiera la ley del sábado, se llama Jesús, hermanos. Fíjense qué hombre tan mal agradecido. ¿Sí? Para mí, yo lo veo como una persona mal agradecida con Jesús, porque después de haber estado 38 años postrado, sin poder caminar, sin poder hacer nada, Jesús tiene misericordia de él, lo levanta, lo sana, y en vez de agradecerle al Señor, se va a acusarlo en contra de aquellos que lo querían matar. ¿Qué tal? Hermanos, muchas veces, sin querer queriendo, ¿verdad? Como decía el chavo, hacemos las mismas cosas con Dios. A lo mejor algunos dirán, no, yo no voy a hacer eso. Pero sí, a veces lo hacemos, hermanos. A veces nos olvidamos de las promesas que le hemos hecho a Jesús. A veces nos olvidamos de los pactos que hemos hecho al Señor. A veces nos olvidamos que en los momentos difíciles o en los momentos de tentación, en los momentos de persecución, hemos hablado con Dios y le hemos dicho, Señor, si me libras de esta, mira, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer el otro. Te voy a buscar más, voy a orar más, voy a hacer un ayuno. Y cuando pasa la tormenta, cuando pasa la situación difícil, como que nos entra ¿cómo se dice? Amnesia. No se nos olvida.
Y ya no hacemos lo que habíamos prometido al Señor. Señor, si tú me ayudas, no, yo voy a dejar de ver esa novela, El Señor de los Cielos. No sé si ya siga esa novela, yo la verdad no veo tele. Hermanos, y cuando pasa el problema, ahí estás otra vez viendo la novela, ¿no? Y se te olvidó lo que Dios hizo contigo. Pues así le pasó a Asa. Y entonces lo que le pasa a Asa, Dios nos lo refleja. Que le pasa algo, consecuencia de haber olvidado a Dios. Y déjeme le digo algo, ponga usted mucha atención a lo que le voy a decir a continuación, hermano. Muchas veces las cosas que estamos padeciendo hoy son producto de habernos olvidado de Dios. Fíjese lo que pasó con Asa. Se olvidó de Dios. En vez de apoyarse con Dios, se apoyó con un rey pagano. Viene el profeta, le da una palabra de exhortación, le dice, mira, hiciste mal. En vez de él arrepentirse, se enoja contra el profeta, lo mete a la cárcel. Dice la Biblia que pasaron 9 años, hermanos. Escuche, ponga atención, porque a veces leemos los pasajes de la Biblia y no los analizamos con detalle. Y por eso no entendemos cómo opera Dios, cómo Él trabaja con nosotros. Pasaron 9 años y entonces le vino una enfermedad. Y esta enfermedad era producto de haberse él olvidado de Dios. Escuchen, no es que Dios le mandó esa enfermedad. Él ya no estaba con Dios. Ya no tenía la protección de Dios. Y en esa enfermedad, aún yo veo, fíjese, y ponga atención en esto, veo la misericordia de Dios. Muchas veces las cosas difíciles que nos están pasando en la vida, usted las puede ver como un ataque del diablo, usted las puede ver como una calamidad, usted las puede ver como una situación terrible, pero muchas veces esas cosas terribles que le está pasando a usted son la misericordia de Dios en su vida. ¿Cómo dice eso, pastor? Sí, porque en ese momento es el momento en el cual Dios está esperando que usted lo busque de nuevo. Que usted vuelva otra vez a buscar a Dios. Es una nueva oportunidad que Dios está permitiéndole para que usted de veras ahora sí se meta con Dios. Mire, esta situación del COVID-19, de esta pandemia, de esta crisis, yo lo veo también como la misericordia de Dios reflejada en los cristianos, en las iglesias. ¿Por qué? Porque muchos cristianos andaban de aquí para allá, andaban sirviendo, andaban en la iglesia, pero no estaban en comunión con Dios. ¿Cuántas veces a mi esposa y a mí nos han llamado personas, líderes de otras iglesias que están teniendo problemas terribles? Y hermanos, cuando les preguntamos cuánto tiempo oras, cuánto tiempo estás en la presencia de Dios, cuánto tiempo lees la Biblia, nos dicen, no, es que no leemos la Biblia, no oramos, no tenemos tiempo de orar. ¿Alguna vez has hecho un ayuno? No, no tengo tiempo de orar, de ayunar. Trabajo toda la semana, me levanto ahí, me voy a trabajar, regreso, atiendo a mi esposa, atiendo a los niños y entonces me duermo, al otro día otra vez a trabajar y los fines de semana la iglesia, tengo que ir a servir, todo el día estoy en la iglesia y no me da tiempo de orar. Por eso es que surgen los problemas. Por eso es que surgen las situaciones difíciles, porque nos hemos olvidado de buscar a Dios. Y muchas veces hay personas que piensan que por servir en una iglesia, que por hacer algún ministerio en una iglesia, hasta por predicar en una iglesia o por participar en ciertos eventos de la iglesia, ya están bien con Dios, están teniendo una comunión con Dios, y eso es una equivocación muy grande. Porque Dios nos dice a cada creyente, a cada hijo, a cada hija, entra a tu secreto, entra a mi secreto. Ven a puerta cerrada, búscame y yo me dejaré encontrar por ti. Y entonces no estamos buscando a Dios, no lo estamos buscando como debe de ser buscado el Señor.
No estamos teniendo una comunión con Dios. Y esta crisis que está sucediendo en todo el mundo es una oportunidad para aquellas personas que no han estado buscando a Dios, para que se metan a orar, a clamar, a buscar a Dios. Yo sé que todavía hay gente, iglesias, que no se están congregando todavía, no están yendo a la iglesia. Hermano, hermana, busque a Dios en su casa, búsquelo. Haga oración, ahora sí ya tiene tiempo, ahora sí ya puede usted arrodillarse y buscar de todo corazón a Dios. Pero ¿sabe a veces qué pasa? Dependemos del aceite, de la unción de otros. A veces nos hacemos dependientes de los líderes, nos hacemos dependientes del pastor, de la pastora. Pastora, ore por mí, pastor, ore por mí, pastor, pastora, ayune por mí. Ayune, haga un ayuno. ¿Cuántas veces se me han acercado personas, hermanos y hermanas, a decirme, pastor, estoy pasando una situación bien complicada, bien difícil, bien adversa, haga un ayuno por mí? Hermano, yo antes me pasaba de bueno y yo sí hacía ayunos por la gente, pero después el Espíritu Santo me enseñó que de nada me servía yo ayunar si ellos no ayunaban también, si ellos no oraban también. No es que los líderes, no es que los pastores no debamos o no podamos orar por ustedes, lo tenemos que hacer, pero también las ovejas tienen que poner de su parte. También los creyentes tienen que orar. No es responsabilidad del pastor. Mire, debemos de cambiar nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad a veces es, no, el pastor tiene que buscar a Dios, la pastora tiene que meterse en ayuno y oración por mí, por eso es mi pastora. Hermano, eso es una mentalidad totalmente equivocada. Es una mentalidad errada y por eso es que la situación en la vida de mucha gente está muy mal. Porque piensa que porque alguien va a estar orando y ayunando por usted, Dios lo va a oír. Esa es una mentalidad, perdóneme que le diga, hasta idolátrica, que es lo que hacen con los ídolos. Van con el ídolo y le piden, oye, ídolo, haz esto por mí. O como los que le rezan a María, van y se arrodillan a María, María, intercede por mí ante tu hijo. No, no está bien. Cada uno de nosotros, seamos líderes, seamos pastores, seamos ovejas, seamos nuevos convertidos, tengamos tiempo en el Señor o no tengamos tiempo en el Señor, podemos ir con Dios y buscarlo a Él con todo nuestro corazón. Él está esperándonos, Él está con los brazos abiertos, Él desea, anhela, Dios desea, anhela que lo busquemos. Él desea tener comunión contigo, conmigo. Para Dios es un deleite. Tal vez para ti un deleite es andar en la troca 2020 manejándola, va bien bueno en el freeway. Tal vez para ti un deleite es tener una buena casa. Tal vez para ti un deleite es tener dinero. Déjame te digo algo, para Dios a Él no le deleitan esas cosas. Él es dueño del universo. Él tiene miles y millones de ángeles que le sirven. Para Dios es un deleite que nosotros, sus hijos, le busquemos de todo corazón. ¿Entiende usted esto? A Él le agrada, a Él le gusta que tú y yo vayamos con una actitud sincera, con una actitud quebrantada ante su presencia y le digamos a Él nuestras necesidades, nuestras peticiones. Por eso la Biblia dice que por nada estemos afanados, sino que vayamos al trono de la gracia y ahí sean conocidas nuestras necesidades. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ha abierto una puerta a cada uno de nosotros, a cada uno, a todos. Quítese de su mente ese pensamiento que a veces hay gente que llega conmigo y me dice, pastor, ore usted porque a usted lo escucha más Diosito que a mí. No es cierto. A mí me escucha Dios igual que usted. Dios no tiene acepción de personas, Dios no tiene preferidos. Lo que pasa es que a veces sabemos personas que buscamos más a Dios y por eso hay gente que ve que Dios está con nosotros.
Pero eso no significa que usted no pueda también tener ese tipo de comunión con Dios. Y Dios lo está esperando. Entonces quítese de su mente que Dios me escucha más a mí por ser predicador, por ser pastor. Quítese de su mente de que Dios escucha más a la pastora, al profeta, al apóstol. No, Dios lo escucha a usted, hermano, hermana. Y recuerde, porque yo sé que cada uno de los que me están escuchando, los que me están viendo, alguna vez le han pedido algo a Dios. De todo corazón se lo pediste. Oh, sí, yo muchas veces he ido a predicar a las calles, a evangelizar personas que no conocen a Jesús. Cuando a veces les he hablado de la palabra de Dios, ellos me han dicho, no, sí, yo un día le pedí a Diosito, yo un día le clamé y Él me oyó y Él me hizo esto, Él me hizo aquello. Porque Dios escucha el clamor y la oración de aquellas personas que lo hacen de todo corazón. El problema es que a veces nos olvidamos de Él. Y después cuando viene la calamidad, después cuando viene el momento difícil otra vez, la adversidad no es castigo de Dios, es porque nos alejamos de Dios, es porque ya no tenemos comunión con Dios y por eso ahora el enemigo ha venido contra nosotros o la tempestad se ha levantado contra nosotros y en ese momento Dios está esperando que lo busquemos, pero ¿sabe qué es lo triste? Que a veces no lo buscamos. Y he sabido de casos tristemente, que aún buscan a otros medios para salvarse de la situación en la cual están viviendo. Medios que no son Dios, como le pasó a Asa. En su enfermedad, Dios estaba esperando que lo buscara a él. ¿Y él qué hizo? Fue a buscar a los médicos. ¿Y qué le dijeron los médicos? Ya no se puede hacer nada, Asa. Tu enfermedad es una enfermedad incurable, nosotros ya no podemos hacer nada. Y aún así no se apoyó en Jehová. Hermano, si a usted le dijo el médico, tienes una enfermedad incurable, hermano, vaya y busque a Dios. Él tiene la última palabra. Hermano, si a usted le dijeron, no, usted ya no tiene solución su caso de migración, vaya y busque a Dios. Si usted ve que la situación en su matrimonio, en su familia, ya no tiene remedio, vaya y busque a Dios. Dios es el único que nos puede ayudar en esas situaciones tan terribles, tan adversas, tan difíciles y tan complejas que a veces se levantan en nuestras vidas. No vayamos corriendo con un hombre. No vayamos corriendo con el pastor. Escucha, no me malinterprete, no me malinterprete. Usted puede hablar con su pastor, usted puede hablar con su pastora, decirle, pastor, por favor, apoya, ora por mí. Estoy en esta necesidad, en esta situación, y yo estoy orando, estoy clamando, y el pastor va a estar en apoyo, en oración contigo. Eso es correcto. El problema es cuando usted quiere que solamente otra persona ore y usted no ora. Y usted no lee la Biblia y usted no ayuna, no busca a Dios. Ese es el problema. Ese es un problema muy grande. Porque entonces su problema no se va a resolver. Y déjeme le digo algo. No importa que vaya a buscar al pastor más ungido, al hombre de Dios más metido con Dios. No importa que hasta un ángel se le llegue a aparecer. Si usted no busca a Dios, si usted no busca a Dios de todo corazón, no se va a arreglar su situación. ¿Qué hubiera sido la historia de Asa si él hubiera buscado en su enfermedad a Dios? Hubiera sido una historia diferente. Se hubiera escrito aquí en 2 de Crónicas las siguientes palabras: y Asa, en medio de su enfermedad, se acordó de Jehová y clamó a Jehová y Dios lo sanó. No fue lo que pasó con Ezequías. Vaya sea hecho de paso, Ezequías es descendiente de Asa. ¿Y qué creen? También se enfermó de los pies, también. Si lean, sigan leyendo más adelante en Crónicas. Y dice que Dios le manda al profeta a Ezequías, el profeta Isaías, y le dice, Ezequías, prepara tu casa porque vas a morir. Y dice la Biblia que Ezequías se puso a orar, hermanos, se puso a clamar a Dios, se puso a llorar. Y le dijo, Señor, tú tienes el poder de la vida y la muerte, tú me puedes salvar, sáname si quieres.
Y entonces, cuando está orando Ezequías, profeta Isaías iba ya saliendo del palacio del rey. Y cuando iba saliendo, el Señor le dice, detente, párateme ahí, Isaías. Regrésate, date la media vuelta. Dile a mi siervo Ezequías, que está orando ahorita por mí, que he escuchado su oración. Oh, gloria a Dios. Qué precioso es el Señor. Qué poderosa es la oración, qué poderoso es el clamor sincero que sale de un corazón quebrantado y humillado delante del Señor. El Señor mismo detuvo a su profeta, le dijo, detente, date la media vuelta y ve con Isaías y dile, he escuchado tu oración. Por tanto, por cuanto has llorado ante mi presencia, por cuanto te has quebrantado delante de mí, he aquí, te concedo 15 años más de vida. Y dice la Biblia que el profeta fue, hizo una masa de higos, se las puso en los pies y el rey Ezequías se sanó. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta usted, hermano? Esa hubiera sido también la historia de Asa, pero tristemente, dice la Biblia, Asa se confió más en los médicos que en Dios. La pregunta es, ¿en qué estás poniendo tu confianza? Perdónenme que les diga, a muchos de ustedes están confiando más en las autoridades, están confiando más en el gobierno que en Dios. Usted debe de tener confianza en Dios, hermano, hermana, antes que en cualquier otra persona. Usted debe de confiar en Dios. Yo sé que la Biblia dice que hay que respetar las autoridades, hay que respetar al gobierno, sí, pero antes que el gobierno está Dios. Y usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que buscar a Dios. Usted está viviendo una vida terrible ahorita. Busca a Dios. Mire, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Y nuestros problemas deben de estar, hermano mío, siempre puestos delante de Dios. Nosotros debemos de buscar a Dios. Escúcheme, buscar a Dios. Voy a terminar con esto. En Jueces hay una historia muy tremenda, donde dice que los israelitas se alejaron también de Dios, se olvidaron de Jehová y empezaron a buscar a los ídolos, empezaron a buscar a otros dioses. Entonces vino el enemigo, les hizo la guerra, los venció, les quitó el dinero, les quitó la comida, les quitó todo. Y dice que los oprimían terriblemente, pero en su opresión, en su angustia, dice que empezaron a buscar a Dios. Le pidieron ayuda a Jehová. Escuche esto, antes de pedirle ayuda a Jehová, Dios les había mandado muchas veces profetas, hasta ángeles les había mandado, para decirles que se volvieran de sus malos caminos, para decirles que buscaran a Dios, para decirles que dejaran de andar confiando en tanto materialismo y busquen más a Dios, vayan más a la iglesia, métanse más en ayuno, métanse más en oración, pero ellos no quisieron obedecer. Cuando vino la angustia, gracias a Dios, ellos buscaron a Dios. Vea la respuesta que Dios les dio: pídanle a sus ídolos. Porque cuando yo les quise dar ayuda, dijo Dios, ustedes no me hicieron caso. Pídanle a sus ídolos que ellos les ayuden. Imagínese usted a hoy en día diciéndole el Señor a la gente, ¿no? A los cristianos, pídele a la tele, pídele al Netflix que te pasas 6 horas viéndolo, pídele a los juegos de video, pídele al Facebook que te ayude, pídele al overtime que te eche la mano. Pídele a eso que no soy yo, que te ayude en este momento de angustia, a ver si te ayuda. Fue lo mismo que Dios hizo en el tiempo de los jueces. Pero ¿sabe qué hicieron los israelitas? Hicieron algo muy bueno. Dice la Biblia que empezaron a agarrar los ídolos, los falsos dioses, los dioses paganos, y los destrozaron, los quebraron, los hicieron polvo y los aventaron al río. Y dice que se fueron a la casa del Señor, se humillaron, se arrodillaron y le pidieron al Señor con lloro y con clamor. Hermano, dice la Biblia algo extraordinario en ese momento. Dice que Dios se llenó de angustia
por ver el sufrimiento de su pueblo. No pudo resistirse el Señor, no pudo aguantarse ver cómo lo estaban buscando de corazón. Y entonces dice la Biblia que Dios envió salvación, liberación, y el pueblo fue libre. Hermano mío, hermana mía que me estás escuchando, no basta nada más con decirle, Diosito, ayúdame. No basta nada más con decir, sí, me arrepiento y darse golpes en el pecho. Tenemos también que dejar los ídolos. Tenemos también que dejar nuestra mala manera de vivir delante de Dios. Tenemos que dejar de darle tanto tiempo a la televisión, a las series, al internet, a los juegos de video, al trabajo, al materialismo y volvernos a Jehová. Ir a buscar a Dios de todo corazón y entonces tú vas a ver la buena mano del Señor. No nos engañemos a nosotros mismos diciendo, es que ya busqué a Dios, es que fui al servicio de oración, fuiste una vez, fuiste 2 veces, 3 veces, quizás fuiste varias veces, pero no dejaste lo que a Dios te estaba pidiendo que dejaras y por eso no pasó nada, por eso no viste que Dios operó y obró en tu vida. Pero déjame te digo algo, afina tu oído a la voz de Dios. Deja que el Señor te diga lo que debes de quitar, lo que debes de echar fuera. Y entonces vas a ver cómo la buena mano del Señor va a venir sobre tu vida. Vas a ver cómo la buena mano del Señor va a librar tu vida, va a librar tu familia, va a librar tu matrimonio, va a librar a tu gente. Y sé paciente, porque si ya estás haciendo lo que debes de hacer, va a llegar el tiempo en el cual Dios va a tener misericordia y va a levantar salvación y liberación para tu vida. Recuérdate las veces que Dios te liberó en el pasado. Sigue confiando en Él, sigue buscando a Dios, no te angusties. La angustia muchas veces te lleva a una desesperación de alejarte de Dios. Al contrario, acércate más a Dios. ¿Cuánta gente me está viendo ahorita y está diciendo, no, pero esta crisis, no, pero Dios, ¿por qué no hace nada? No, quejándose y diciendo cosas. En vez de hacer eso, ve y busca a Dios. Búscalo con todo tu corazón. Abre la Biblia y empieza a leer y a hacer lo que dice la Biblia. Y entonces vas a ver la buena mano de Dios en tu vida. Vamos a orar. Ahí donde está, póngase de pie, por favor. Y vamos a pedirle al Señor, vamos a tomar un momento de reflexión. Ahí donde estás. Yo sé que este video lo va a ver en la iglesia y algunas personas más. Ahí donde estás, tómate un momento. Cierra tus ojos si es posible. Y reflexiona, piensa. Piensa las veces que le has prometido a Dios algo, pidiéndole a Dios que te ayude, que te libere de algo, y Él te libró, pero después te olvidaste de Dios. No le diste las gracias, no le cumpliste lo que le prometiste. Mira, Dios hoy a través de mí te está hablando, te está diciendo, tal vez lo que estás pasando es producto de que te alejaste de mí. No cumpliste lo que prometiste, pero ahora Dios te da una segunda oportunidad de que te acerques a Él. Por eso tal vez estás pasando momentos difíciles. Por eso tal vez se levantó esta crisis, esta pandemia del coronavirus, para que sea una oportunidad más de volverte a Dios de todo corazón. Quizás habías estado tan ocupado, tan ocupada buscando trabajo, bienes materiales, dinero, y te habías olvidado de Dios. Hoy es tiempo de volvernos al Señor. Hoy es tiempo de darle al Señor el lugar que Él merece, el lugar de honor. Ahí donde estás, reflexiona, piensa, medita, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo? Afina tu oído espiritual. Deja que el Señor te hable hoy a tu corazón. El Señor te va a decir, hijo, hija, pasas mucho tiempo en el internet. Hijo, hija, pasas mucho tiempo viendo la televisión. Pasas demasiadas horas.
y no pasas tiempo conmigo. Por eso ha venido tu necesidad. Hijo, hija, te has olvidado de mí, ya no oras como orabas antes, ya no buscas mi presencia como buscabas antes, ya no evangelizas, ya no sales a las calles, ya no hablas de mí, y por eso ha venido este ataque en contra de ti. Hoy es tiempo de arrepentirnos de corazón. Voy a orar por ustedes. Padre, te pido por cada persona que está haciendo, Señor, esta oración de corazón. Padre, te pido que tú escuches la oración de ellos, como escuchaste la oración de Ezequías, como escuchaste la oración de los israelitas que se humillaron, Señor, y empezaron a sacar sus ídolos, y tú los liberaste, tú los llenaste de tu bendición. Padre, escucha la oración de un corazón quebrantado y arrepentido. En el nombre de Jesús, sácalos, líbralos, Señor, que toda enfermedad que está en ellos se vaya ahora. En el nombre de Jesús, que todo temor, angustia que están viviendo se vaya ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para la gloria de tu nombre, Señor. Para la alabanza de tu nombre. Oh Dios, todopoderoso seas tú. Gracias te doy, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Fue un gusto haber compartido con todos ustedes. Bendiciones. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Amén.